Me comentaba por aquí eso, Andrés, pues intentar como distribuir un poquito las sesiones, algunas de mañana, algunas de tarde, algunas un poco más tarde incluso, y así que, pues eso, tengáis al menos la oportunidad de asistir a 3 de ellas para poder puntuar también, sobre todo en esa parte de evaluación continua, que son 45 puntos. Esa también es la idea, ¿no? En parte. Ya que estáis teniendo problemas, por lo visto, o bien para verlas directamente o a veces para descargarlas. Pero no me queda claro porque resulta que he visto que algunos compañeros sí que conseguían hacerlo, otros no. Y no sé si debe ser que hay algo en cuanto al visor de vídeos preconfigurado en los ordenadores que a lo mejor sí que permite ver ese tipo de vídeo en algunos ordenadores y en otros no. Estaba pensando, de hecho, esta idea la había dado un compañero en el foro. Él comentaba, si os descargáis, creo que es el VLC, creo que él comentaba el VLC, ¿no? Es un... Eh, además, creo que tiene unos códecs que directamente también son capaces de abrir un archivo directamente para leerlo, en el caso de que sea vídeo, tal cual, sin tener que descargarlo, que se acoplan al explorador que tengamos en el ordenador. Entonces, podría ir por ahí, pero me parece que vamos a tener que echar mano de a lo mejor el equipo técnico para resolver este tema, porque creo que es más relacionado con los ordenadores desde los que se ven los vídeos y qué tipo de códecs tienen, qué tipo de editor, no, de visor de vídeos se está empleando en ese momento, me parece. Yo los he descargado hace nada, unas horas, también he revisado los vídeos que estaban grabados, subidos en la red, ¿no? Aquí en el aula virtual, funcionaban. Entonces, eso, y además, como otros compañeros decían, lo de que sí que les funcionaba, esto me ha hecho dudar de que probablemente va más por esto segundo que decía, cómo está configurado el ordenador desde el que se ve, probablemente. Lo digo porque si a última hora no conseguís de ninguna manera verlos, si contactáis directamente con el equipo que se encarga más de la parte técnica y de apoyo al alumno en cuanto a temas de más, pues eso, de la parte técnica de ordenadores y demás, a lo mejor os pueden dar ideas, ¿no? De lo que hay que hacer. ¿De acuerdo? Si vemos que esto se produce así en una gran cantidad de alumnos, incluso yo voy a dar un poco así parte de que si pueden elaborar o un pequeño documento muy pequeñito o que el tutor se pueda poner en contacto con vosotros indicándoos algunas pautas de qué se puede hacer exactamente, qué descargar en el ordenador o qué tipo de visor de vídeo se puede utilizar para que funcione adecuadamente. Sí, Fabián. Sí, yo creo que sí. Es que probablemente va por ahí, me parece la situación. Sí, haremos todo esto. No suele ocurrir mucho, ¿eh? Además, es que ha sucedido este año. Entonces digo, no sé si será algún tipo de actualización que se ha producido que no facilita el que se haga un visionado correcto de los vídeos y que la descarga no funcione correctamente. Una vez descargado, que no se vea el vídeo correctamente. Ya veremos. Vamos a hacer todo esto, a ver qué ocurre. Y me vais diciendo también, si esto se mantiene, me lo comentáis. ¿Qué tal aquellos que hayan accedido ahora? Eh, y nada, bueno, disculparme porque resulta que estos días el foro lo tenía un poco desatendido. Urgentemente el jueves, bueno, yo estaba apuntado hace ya un año pasado, desde el año pasado a un trabajo fin de máster, a un máster me refiero, y claro, el trabajo fin de máster lo tenía ya pendiente de ser defendido en algún momento, pero de repente me avisaron el jueves pasado para defenderlo este lunes. Una barbaridad, algo que no suele ocurrir. Bueno, me explicaron que era por un problema de que no podían distribuir de otra manera la disposición del tribunal y que tenía que ser de esa manera. Y claro, he desatendido por completo la parte, por ejemplo, del foro. Os he respondido hoy, he visto ya que llevábamos pues bastantes días, ¿verdad? Lo siento mucho. Y nada, ya lo he resuelto y bueno, y por eso también el lunes coincidí exactamente esa hora de defensa por mi parte con la clase que teníamos prevista. Pero por otro lado ha venido bien
desprogramarla y ponerla ahora porque así ha cambiado el horario. No, que va. Vuestro TFM, de verdad que en ese sentido es otra universidad, no tiene nada que ver. Esta universidad, en este sentido, tiene una organización para los temas de docencia, de TFMs, de avisaros a tiempo, de daros plazos suficientes para hacer las cosas, yo qué sé, de ayuda por parte de los directores, tutores, profesores, que de verdad son un ejemplo. No lo digo porque he pertenecido y pertenezco a varias instituciones actualmente en ese sentido, pero he de decir que la UNIR en ese sentido destaca muchísimo. No os preocupéis. Una vez tengáis hecha el depósito del trabajo, y esto ya os avisarán mucho más adelante, no hay prisa. Como mínimo, os avisan con 10 días de antelación desde que hicisteis el depósito, que va, ni 10, que va, mucho más, con mucho más. El depósito pasa muchísimo más tiempo, pero como poco os avisan con 10 días de antelación de cuándo va a ser la fecha de defensa. En 10 días sí que se puede hacer una presentación en PowerPoint y practicar la defensa sin ningún tipo de problema, seguro, ¿eh? Ya veréis. Sí, 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 sí. Y vamos, yo me aterroricé un poco porque, claro, además me avisaron el jueves por la tarde y era el lunes por la mañana, con un fin de semana por en medio y, bueno, con obligaciones, tareas y demás adicionales que hacer que no solamente aquello. Pero no ocurre ni de lejos aquí así. Sí, que la terminó el 7 de julio y tiene defensa para octubre, ¿no? Y entonces ya, pues, claro. Sí, más o menos además prevén aproximadamente el periodo en el cual aproximadamente se va a defender y 10 días antes exactos de cuando se va a defender te dicen exactamente día y hora. Pero ya prevén con mucha antelación en qué periodo, en qué semanas va a caer aproximadamente, con muchos meses de antelación pueden prever eso. Y ahora estaba pensando, no sé si me quedé en este grupo, porque tengo varios, y no sé si me quedé en esta diapositiva, en esta de aquí, o ya empezando aquí. ¿Os suena tal vez? Aquí, probablemente, más abajo, tal vez, vale, ya habíamos explicado la parte de una serie de, pues bueno, limitaciones que tiene el cerebro, ¿verdad? Los podemos ahora resumir muy rápidamente para así entender a dónde llegamos ahora en la siguiente diapositiva, pero creo que es esto, ¿verdad? Muy bien, pues vale. Sí, en un principio lo que estábamos diciendo, ¿sí? Vale, vale, yo creo que me quedé en esta, probablemente. Arriba, vale. Creo que entonces no llegué vale, no enseñé esta investigación. En concreto, estos dibujitos son parte de una investigación, ¿eh? Algunos profesores que trabajan con infantil, claro, pues necesitan mostrar ciertas figuras. Ellos no han creado esta figura, eran chiquillos de 5 años, 6 los que le hicieron. Claro, aquí seguramente me quedé comentando probablemente las limitaciones que tiene el cerebro para crear conceptos nuevos. Y lo que ocurre es que decíamos que, claro, teníamos una limitación en cuanto a que nuestros sentidos no son capaces de ver determinado tipo de energía, por llamarlo en términos generales. En el caso, por ejemplo, del sistema visual, decíamos que solamente somos capaces de ver el rango de luz visible, ¿no? Todos estos colores que percibimos sin ningún tipo de problema, pero que hay otros animales que perciben otras bandas de la frecuencia del rango de energía a nivel visual, como son infrarrojos o ultravioleta. Pueden reconocerlos sin problema, pueden percibirlos, detectarlos y después percibirlos en el cerebro e interpretarlos. Pero también tenemos una limitación en cuanto al tamaño, ¿verdad? Percibimos más el verde. Puede ser, sí, sí, sí. Que además se destaque ciertos rangos, ¿verdad? De luz. Sí, esto recuerdo, ahora ya no sé exactamente, pero vamos, me suena que era el verde entonces, ese rango.
Sí, sí. Y claro, del mismo modo, comentábamos lo de la limitación de los tamaños. Pues hay un tamaño mínimo que somos capaces de percibir directamente con la vista, por ejemplo, o con cualquier otro sentido, pues su correspondiente tipo de energía y estímulo. Y otro también que en tamaño pues es tan desmesurado, o su magnitud o su intensidad es tan intensa que no somos capaces de percibir tampoco, o digamos que se satura nuestro sentido y no es capaz de percibirlo tampoco. Sí, es verdad que el espectro visible, si lo comparamos realmente con todo el espectro que existe, ¿verdad? Diríamos, claro, nosotros acostumbrados a antropo, antropo, antropoficar, antro, bueno, es en el término antropocéntrico, ¿no? Que ponemos al hombre como centro de todo lo que sucede, entonces pensamos que, claro, pues lo que vemos es, bueno, pues digamos que sería el todo, ¿no? Pero es como comenta Cristian, una pequeña parte de todo lo que se podría ver, probablemente, ¿no? En el rango del espectro, del espectro de, de energía, ¿no? A nivel de aquello que es posible ser percibido mediante el sistema que llamamos vista. Claro, si nosotros, pues eso, nos ponemos como punto de referencia, ¿no? Nos ha ocurrido eso durante toda la historia para casi todo. Es así, bueno. Y comentábamos que nuestro cerebro, para colmo, crea unos esquemas básicos para poder interpretar la información de una manera muy rápida y fácil, para hacer comparaciones, ver semejanzas y diferencias en todo aquello que estamos observando a nuestro alrededor. Y de esa manera también esos esquemas, que al fin y al cabo son pequeños conceptos que ya hemos ido creando, pues los vamos aumentando en cuanto a la cantidad de información que contiene ese concepto. Ya sabemos que bueno, vamos, digamos, haciendo más complejo, más complejos estos conceptos previos que ya tenemos desde que somos pequeños, gracias a que vamos comprendiendo diferentes niveles de mayor nivel, ¿no? De mayor complejidad sobre esos conceptos. Pero claro, esos conceptos conviene que estén bien formados desde el principio, las bases, ¿no? De cómo funcionan todas las cosas, han de ser, han de estar bien aprendidas, digamos, para evitar que no sigamos cometiendo un error a la hora de ir construyendo el conocimiento, ¿no? Posteriormente con mayor cantidad de bloques de información y, y desaprender. Muy bien, John. Sí, sí, sí. Mejor aprender de primeras una cosa muy bien que no intentar deshacer un aprendizaje, porque aquello que en primer lugar aprendemos sobre todo por una razón, y a aquello que le hemos dado significado y de verdad para nosotros ese significado pues lo es todo en ese momento, claro, romper con ese significado de ese concepto es lo difícil, ¿no? Es como que nosotros comprendemos bien cómo funciona aquello porque tiene sentido, tiene significado y claro, destruir eso es lo complicado, ¿no? Por eso si lo aprendemos bien desde el principio, no creando un concepto alternativo, pese a que tenga significado ese concepto alternativo, es erróneo seguramente, entonces pues conviene eso, no crear esos conceptos alternativos erróneos y no tendremos que, pues eso, desaprenderlos. Otra cosa es errar, ¿verdad? En el momento que estás llevando a cabo algo y que en ese preciso momento alguien te corrija, entonces eso sí que es un buen procedimiento para aprender. Pero aprender el error y después intentar destruirlo es lo difícil. Exacto, y es que encima es eso, creo yo, seguramente, aunque digamos que todo el conocimiento que solemos ir adquiriendo, muchas veces pensemos que solamente tiene un componente de tipo racional, muy probablemente tenga siempre algo de contenido afectivo. Algo nos debe de estar sucediendo desde nuestro propio estado psicológico en ese momento hasta que ocurra algo realmente a nivel de estímulos emocionales en el exterior. Pueden ser estímulos internos, nuestro estado propio, como esos estímulos externos que pueden ser afectivos o emocionales y estar invadiendo esa entrada de información más de tipo racional, digamos, ¿no? Seguro que en todo momento se está empapando la información racional con información de tipo afectiva. Y entonces, claro, pero cuando lo es además
mucho, pues es mucho más difícil, ¿verdad? Romper, como bien dice John, esos preconceptos que nos hemos creado en nuestra mente sobre cualquier cosa. Y decíamos que ese hecho de que en nuestra mente tengamos una serie de esquemas ya como preconfigurados desde que nacemos, se van creando, es lo que da lugar a que, por ejemplo, se creasen esto que llamamos ilusiones sensoriales. Nuestro cerebro intenta interpretar según esos esquemas que ya se habían creado en nuestro cerebro de cómo son las cosas. En este caso, pues bueno, se refiere a pues aspectos, para esta ilusión sensorial sería aspectos de distancia, perspectiva, posición, tamaño, bueno, todos esos conceptos se unen, preconceptos que ya tenemos, esquemas que tenemos en nuestro cerebro para poder interpretar lo que vemos nuevo y es lo que genera este tipo de ilusiones sensoriales. Por ejemplo, ¿no? Esto es una explicación de cómo nuestro cerebro nos engaña. Hay por ahí un libro, de hecho, que se titula así, y que resulta muy interesante porque parte un poco del funcionamiento básico hasta este tipo de ejemplos, ¿no? Que son muy chulos. Aquí, por ejemplo, otro estudio que se hizo, como decía, con niños de 5 o 6 años aproximadamente, a los que se les preguntaba cómo creen ellos que, que se hace de día y de noche, ¿no? ¿Qué fenómeno sucede? ¿Qué es lo que ocurre con el Sol, con la Luna y con la Tierra para que se haga de día y de noche? Claro, y querían ver estos conceptos alternativos que los niños crean antes de que se les haya explicado el funcionamiento real de esa interacción de movimientos de traslación, ¿no? Y de rotación de la Tierra. Y, pues, bueno, en realidad aquí en este caso sería rotación de la Tierra respecto al Sol y el movimiento de traslación de la Luna frente a la Tierra. Pues claro, aquí lo que querían ver es qué es lo que tienen preconfigurado como concepto en la mente de estos niños y cómo y si es verdad que sucede esto, ¿no? De que se crean esos conceptos alternativos o erróneos. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Y nada, lo que veían, por ejemplo, es este tipo de cosas. A este niño le preguntaban, bueno, Alison puede ser entonces una chiquilla. Entonces, en este caso, respondía ella que el Sol eh, se va hacia el interior del espacio, ¿no? Se marcha hacia el interior del espacio. Eso a la pregunta de cómo se hace de noche, ¿no? Entonces, claro, ellos creen que lo que ocurre es que el Sol se aleja, se va. O en este segundo caso, este niño lo que comentaba pues es que lo que sucede es que el Sol, a ver exactamente lo que respondía para no interpretarlo yo, porque lo que sería es como que es el Sol el que se traslada alrededor, ¿no? De la Tierra, pero él en realidad lo que respondía exactamente, aunque lo está bien, esto es un dibujo suyo, en realidad lo estaba un poco comentando de esa manera, ¿no? Como si fuera un movimiento traslatorio del Sol. Él decía, el Sol baja al otro lado de la Tierra. Y claro, y la Luna sube de repente. Como que en el horizonte, pues él lo que ha visto siempre es que el Sol se baja, de repente la Luna sube por la otra parte del horizonte o cerca, más o menos según el momento de la etapa lunar. Claro, pues ellos tienen como esos conceptos de que en realidad son el Sol el que se mueve, porque sus limitaciones a nivel de los sentidos son tales que no consiguen interpretar ni de lejos qué es lo que puede estar ocurriendo. Y para colmo existen unos preconceptos de que, pues si el Sol estaba aquí arriba y ahora está aquí abajo en el horizonte y ahora ya se ha metido allí, es que el Sol ha bajado, ¿no? Claro, nuestra mente dice, si sigue un movimiento hacia abajo es que está cayendo. Y bueno, claro, luego ya te explican exactamente qué es lo que sucede. Bueno, sufres un insight de esto, es una especie de brillo, ¿no? Que hace que ¡pum!, entiendas exactamente lo que está sucediendo, pero desde una percepción en la que has de imaginar un modelo, ¿verdad? Cuando ya eres mayor. Claro, exacto. Sí, sí. Eso, John, por un lado, eso lo de la teoría geocentrista, ¿verdad? Eso era. Muy bien. Que un poco pues es lo que al fin y al cabo dice María que es lo que sucedía, ¿no? Con una gran cantidad de la población en la Edad Media, por ejemplo. Y antes, bueno, pues también, de hecho, había ya algún, claro, decir científico, pues algún gran científico humanista que ya
perfectamente sabía que algo estaba sucediendo y que no era el Sol el que se movía alrededor de la Tierra, Copérnico, por ejemplo, y pobre de ellos, ¿no? Porque de hecho fue unas muy malas épocas para poder explicar que la Tierra no era el centro del universo y por lo tanto el hombre, y bueno, pues le cayeron de cachetes a los pobres. Eso es. Y bueno, pues para que veamos, ¿no?, que en realidad es un proceso muy natural lo de que se desarrollen, y lo estáis diciendo, ya no hace falta que nos vayamos a los niños, sino que a lo largo de la historia, cuando se tenía menos conocimiento sobre cómo funcionan realmente determinados procesos, que son para los cuales presentamos un límite a nivel sensorial, pues claro, también cometíamos ese error de crear pues esas ideas alternativas. Y ya hay muchos estudios que nos comentan que una manera de resolver la interpretación de cómo funcionan determinados procesos puede ser el uso de modelos. Y sí, de hecho, ya sabemos que modelizar cualquier concepto, bien sea mediante, por ejemplo, un dibujo, ¿no?, crear una figura, o bien crear con otros materiales, pues bueno, una figura ya en 3 dimensiones, eh, o incluso ya pasar a aspectos como ya últimamente pues, se utilizan más que nada porque hay mucho material para aprovecharlo, como es el caso, ¿verdad?, de la realidad virtual o la realidad aumentada, en la que ya, pues bueno, encontramos un montón de modelos que podemos rápidamente ver de una manera, pues una de las cosas positivas que tiene esto es que generalmente tienen movimiento, este tipo de interpretaciones o modelos que se hacen dentro de la realidad virtual o aumentada, eh, suman normalmente pues ese modelo con imágenes, figuras, que además son normalmente últimamente ya en 3D, con información textual. Se pueden además incluso, eh, se puede interaccionar, se puede modificar ese modelo, incluso por nuestra parte. Y claro, pues todo esto ayuda muchísimo a la hora de conseguir crear lo que llamamos un modelo de tipo mental sobre aquello que estamos aprendiendo, porque básicamente al final lo que hacemos en nuestro cerebro es sobre cualquier concepto crear un pequeño modelo de tipo mental. Sobre, además de ese concepto, ¿no?, todo su significado, creamos un modelo casi visual, casi que visualizamos siempre aquello que estamos entendiendo. Rara vez no intentamos asociar un elemento de tipo visual a todo concepto. Lo intentamos, para aquello que es muy abstracto resulta muy complicado, pero solemos intentarlo. Y aquí comentabas, John, lo de que, bueno, que debido a todas esas limitaciones es que nuestro cerebro, pues sí, es eso, es tal cual. Además, como decía, esa frase ha sido utilizada para un libro que nos explica un poco todo eso, ¿no?, que sucede, todas esas formas que nosotros interpretamos el mundo, nuestro entorno, en función pues, de esas limitaciones para empezar de tipo sensorial y esa estructura, ese modo que tiene el cerebro de aprender, ¿no?, mediante esos esquemas que decíamos de tipo supramodales, son esquemas previos, decíamos, que se van creando desde que ya somos pequeños de cómo funcionan las cosas. Claro, pero luego además cada uno tiene una manera, para colmo, de interpretar el mundo, ¿verdad? Cuando ya tenemos una conciencia bien desarrollada y una personalidad, eso además hay que añadirlo, ¿verdad? Y cada uno ve el mundo de una manera totalmente diferente. También podríamos interpretar entonces que nuestro cerebro nos engaña desde el punto de vista de nuestra personalidad en cuanto a cómo nosotros interpretamos el mundo, ¿verdad? Ya llegamos a un punto de vista que es más filosófico, se podría decir, pero en el que al fin y al cabo es el cerebro el que está ahí trabajando, ¿no?, para crear esa realidad. Y bueno, aquí ya pasamos a otra historia. Hemos puesto aquí a este hombre. Ay, a ver, sí, sí, vale, sí, una hecha, genial. Yo creo que de todas maneras se ha repetido la diapositiva, pero bueno, no pasa nada. Hemos puesto aquí a Brad Pitt. A lo mejor alguno de vosotros ya sabe algo que sucede con Brad Pitt que, que tiene que ver un poquito con esto que vamos a hablar ahora de las áreas de la corteza, del cerebro, muy fácilmente, ¿eh? No vamos a meternos ni mucho menos de forma profunda.
en partes complicadas y demás. Y resulta que una vez la información ya ha pasado por nuestros sentidos, ¿no? Y está alcanzando ya a través de de los diferentes nervios encargados de conectar el sistema sensorial externo con el cerebro, pues una vez llega ya al cerebro, lo primero que hace es alcanzar una corteza que llamamos corteza primaria. Voy a leer primero a Yolima. Claro, comentabas aquí que todo es dado por los patrones de conducta y comportamiento aprendidos en la infancia. Por eso modificar un patrón de conducta en la adultez, como por ejemplo un trauma, nos puede tomar muchísimos años de trabajo personal. Además, hay que añadir, ¿verdad? Eso es totalmente así. Es muy cierto que todo lo que además se aprendió cuando éramos pequeños, debido a que había una gran plasticidad en ese momento, ¿verdad? Flexibilidad mental. Resulta que se puede grabar con muchísima intensidad si encima era emocional, como decía John, creo, ¿verdad? Pues añádele ese componente adicional, es aún más información y además de una potencia tremenda para que queden bien establecidos después ciertos circuitos para cierta memoria. Cuando actúan las emociones, esos circuitos luego quedan plasmados en nuestro cerebro de una manera tremenda, con una fuerza que hace que no nos olvidemos en toda la vida a veces. Claro, pues así es en realidad, ¿no? Que para colmo es eso, tenemos esa parte de personalidad, patrón de conducta que viene, pues bueno, ya formada desde que somos pequeños por diferentes características, bueno, experiencias, etcétera. Os comentaba eso, que el primer paso dentro del cerebro, cuando llega la información, es lo que llamamos corteza primaria. Ya adelanto, hay corteza primaria, secundaria y terciaria. Son como 3 pasos de la información, ¿no? Que va dando saltos desde un nivel de una corteza, desde la primaria, como digo, después a la secundaria y la terciaria. Rápidamente, la primaria en realidad lo que hace para cada sentido, porque además es que hay una corteza primaria especializada para cada sentido, uno para la vista, otro para el oído, el gusto, el tacto y ¿qué me dejo? Vista, gusto, tacto, olfato, me quedaba por ahí. Y resulta que en la corteza primaria lo que sucede es que llega toda la información sobre ese sentido. Imaginemos aquí, estoy poniendo de una imagen que fuese un perro, pues en la corteza primaria lo que se hace es dividir cada una de las características, aquello que estamos viendo, bueno, percibiendo del exterior, para referirme a cualquier sentido. En el caso del perro, lo que voy a hacer es pues que de repente en esa corteza primaria se divide, que si el color de ese animal, eso lo van a procesar determinadas neuronas de esa corteza primaria. Por otro lado, la forma que tiene ese animal. Por otro lado, cómo se mueve. Y varias características más adicionales que se van añadiendo que tengan que ver con el aspecto más de tipo visual. Eso en la corteza primaria, visual. Y después pasa ya a lo que llamamos corteza secundaria. Y esto estoy generalizando un poquito, pero bueno, de forma muy rápida. La corteza primaria, por cierto, está aquí. Está justamente al contrario de donde se sitúan los ojos. Vaya, uno pensaría que debería estar cerca de los ojos. Pues vaya, está justo en la parte trasera. Y de hecho es verdad que si recibimos un golpe muy fuerte en la nuca, que no sea mortal, claro, pero si recibimos un golpe fuerte en la nuca, muchas veces vemos puntitos de luz, ¿no? Estrellitas que decimos. Nuestros sentidos son 7. ¿Cómo era eso? Porque sí que es que lo había escuchado en alguna ocasión. ¿A qué nos referíamos, Eduard? Porque ahora ya son cosas que escuchas en algún momento y ya pues te olvidas exactamente de la interpretación que se le quería dar. Ah, claro, la propiocepción a lo mejor se le estaba refiriendo. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ah, el vestibular, eso es. Eso es. Sí, yo también lo estaba viendo desde otro punto de vista, que es verdad que en alguna ocasión han comentado, y Edward se refería más a la parte fisiológica. Yo me acordaba de propiocepción y el otro, ¿cuál era? Pues eso, vestibular, que está relacionado con
el oído interno y entonces un poco pues la capacidad que tenemos para orientarnos por un lado y segundo, saber la orientación de nuestro cuerpo con respecto al medio, pero por otro lado también tiene que ver con el equilibrio. Eso es. Muy bien, Eduardo. Esto ya es afinar mucho, muy bien. Y bueno, pues pasamos de la corteza primaria a la corteza secundaria. Claro, aquí yo un poco me ciño a aquello que es más obvio para que podamos rápidamente comprender esto de la distribución de cortezas en el cerebro. Y cuando pasa a la secundaria, de repente sí que se une toda esa información que se había procesado por separado para dar mayor sentido a esa información y que ya empecemos a percibir de verdad qué es todo ese estímulo que estamos viendo en el exterior. Si solamente nos quedásemos en la corteza primaria, solamente veríamos características por separado, que haciendo un esfuerzo podríamos interpretar. Pero gracias a la corteza secundaria, toda esta información confluye allí y entonces se forma un todo sobre ese concepto y ya lo comprendemos sin necesidad de hacer ningún tipo de esfuerzo. Es algo automático. Veríamos ya, digamos, al perro en la corteza secundaria, podríamos decir. Pues me voy a esperar y no voy a pasar a la corteza terciaria. Resulta que, y aquí está lo de Brad Pitt. Brad Pitt resulta que sufre de un pequeño trastorno, bueno, puede ser complejo para algunos a nivel social, pero digamos que, bueno, se trata de un problema que tiene para percibir caras. No es capaz de percibir la cara de las personas como un todo. A esto lo llamábamos, ¿cómo era? Prosopagnosia. Eso, ahora de repente me ha venido de nuevo. Prosopagnosia se le llama. No es capaz de ver las caras y por lo tanto lo que le ocurre muchas veces es que, bueno, va por la calle, le saluda a gente que conoce o los familiares no suele ser, los amigos tampoco, porque él reconoce ciertas características rápidamente en ciertas caras y las interpreta sin problema, las memoriza y las recuerda y sabe quién es. Pero cuando son caras que ha conocido hace poco, pues no las reconoce. No, es que no las ve en conjunto. Y entonces cuando le saludan, pues en ocasiones como que no, o pasan a su lado y él no saluda tampoco. Y le ha generado ciertos problemas a nivel social. De hecho, lo ha comentado, no hace, pues pasó muchos años sin decir nada hasta hace pocos años. Luego ya empezaron a salir muchos casos de famosos que tenían prosopagnosia y otros trastornos. Pues, ¿qué pensáis que le está ocurriendo en qué corteza? ¿O qué corteza es la que se ve afectada y qué pensáis, ¿no? ¿Qué está pasando entonces? De estas dos, ¿que tiene afectada la corteza primaria o tiene afectada la corteza secundaria? Aquí, la primaria, yo voy a dejar que me contestéis varios y ahora corteza primaria, corteza secundaria. De hecho, alguien me diría, ¿es primaria o es secundaria? Porque, claro, yo creo que como la secundaria hace esto o la primaria hace esto, debe ser ¿qué tal? Sí, sí, sí. Yo decía que Brad Pitt no puede percibir las caras como un todo. No es capaz de ver a la vez pues, los ojos, la nariz, la boca, la forma de la cara, el color de la piel, color de ojos, todo. No es capaz de verlo como un todo y por lo tanto no percibe las caras de otras personas. Entonces, ¿qué debe tener afectada? ¿La corteza primaria o la corteza secundaria encargada de procesar la información de las caras? Puede reconocer la forma por separado. Él reconoce todas las características por separado, no hay problema. Y por eso es capaz de a familiares y amigos muy cercanos reconocerlos, porque cierta característica de su cara, pues es la que le dice que se trata de tal persona. Vale, pues yo os digo, John aquí ha corregido muy bien. Mira, aprovecho que John ha corregido y Fabián, ¿verdad? Secundaria. Vale, es secundaria. Es que resulta que él ve la cara de una persona
Y entonces, pues como os decía aquí, de repente descompone la cara de la persona en todas las características, pues color de cada una de las partes de la cara, la forma, los ojos, cómo son, su nariz, su boca. Eso lo descompone en la corteza primaria encargada de procesar caras, porque encima hay una parte en la corteza visual encargada de eso. Y eso lo hace muy bien. Pero resulta que cuando pasa esa información a la corteza secundaria no se une toda esa información y no forma ese todo de la cara que hace que se recomponga una cara completa. Y entonces, claro, él solamente ve características de la cara por separado. Y además se tiene que fijar, tiene que hacer un pequeño esfuerzo de fijarse en los ojos de la persona, fijarse en la boca o en la nariz o la forma en general de la cara para intentar relacionarla con algo que ya conozca de antes y más o menos hacer como una especie de pronóstico de quién puede ser. Claro, entonces dice, sí, claro, igual la ve, luego no ve el todo, eso es, ve sus partes de la cara, no ve la cara completa, no se unen las partes de la cara que está viendo. Y entonces, claro, es secundaria corteza. La parte, de hecho, es una parte que se llama área occipital, porque esto es occipital de la cara. Se llama tal cual así, OFA, en inglés. Y es la que se encarga de, pues bueno, interpretar primero las características de esa cara y después ya crear un todo. Pues si esa parte empieza a fallar, es la que da lugar a que se genere esa prosopagnosia que decíamos. La información claro, la información en realidad, cuando se deja de utilizar, normalmente se desvanece a los pocos segundos si para nosotros no resulta relevante. Entonces, esa información que para él resulte relevante por un momento y que tenga sentido y significado, pasa a ciertas partes del cerebro, el hipocampo y demás, que empiezan a procesar esa información para, como decía, unir además con, más elementos de información para pasarla a una memoria a largo plazo. Entonces, la que para él no tiene mucho sentido se desvanece a los pocos segundos. Eso es un proceso muy natural del cerebro para que no se sature de información. Y comentáis por aquí, algo parecido pasa con los niños con dislexia, no ven el todo de la palabra, por eso logran escribir de manera convincente. Ah, sí, vale. En el caso de la dislexia, sí que es verdad que es más relacionado con el tema lingüístico, cómo visualizan la parte lingüística, que ciertos símbolos me refiero. Eso puede ocurrir además no solamente bueno, es parte de un proceso lingüístico también, el tema de ver signos matemáticos, que también sucede, me refiero, esto mismo que ocurre con letras, que o bien sufre una inversión, ¿verdad? Una modificación de la posición dentro de una palabra, ¿verdad? Aquí en este caso, eh, no sé si es tanto que no terminan de recomponer el todo, porque se producen modificaciones de la posición de las letras dentro de las palabras o, como decía, inversiones, rotaciones, tanto en horizontal como en vertical de ciertas letras. Por eso, por ejemplo, la B, la D, la P y la Q a veces no la consiguen distinguir correctamente porque está sufriendo una inversión mientras la están viendo. De repente pueden estar viendo una B o una P según se invierte de arriba a abajo, una B o una D si lo hace de forma horizontal, ¿verdad? Por ejemplo, aquí ya no estoy seguro de si es porque no sepan recomponer la palabra o está afectando otra cosa. Lo podemos investigar un poquito. Sé cómo funciona un poquito la dislexia, pero no sé a nivel cerebral exactamente qué núcleo o qué área es la encargada de que falle este tema de la posición, ¿no? De las letras. Pero es verdad que al fin y al cabo lo que genera es un gran problema para la lectura, la escritura, el propio aprendizaje, ¿no? Posteriormente sí se tiene que basar en lectura. De hecho, está considerada la dislexia, claro, como un problema de aprendizaje debido a eso, ¿no? A que es el medio básico que tenemos normalmente de aprendizaje cuando lo queremos hacer de un modo más autónomo.
Y bueno, pero solamente ya, sí, 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 ahí sí que es un caso en los que el entrenamiento, ¿verdad? Y el aumento de atención en la persona a la hora de interpretar la información mejora la percepción y termina por, pues sí, pues por, tal vez por corregirse casi por completo, ¿no? No sé si se corrige 100% por completo, pero siempre hay un pequeño esfuerzo. Recuerdo que contaban algunos casos que había visto de personas ya un poquito más que se dedican incluso a la investigación y ellos mismos poseen dislexia y son capaces de explicar qué es lo que está sucediendo. Y bueno, decían que siempre ha vivido con la dislexia, nunca se ha terminado de nunca ha terminado de desaparecer 100%, pero ha conseguido controlar ese proceso, ¿no? De reconocimiento de las letras. Mm, claro, mucho más, para colmo, ¿verdad? Sí, sí, contra más complejo sea el proceso de aprendizaje de tipo lingüístico, la dislexia va a suponer, pues eso, eh, digamos que una piedra a sortear con mucha más dificultad. Eso, claro, ya debe ser difícil para la persona que un lenguaje que ha aprendido de forma natural, pues bueno, ya que lo controla, la lectura le resulta difícil, imaginemos otro idioma. Y sí, me había quedado en esto, en lo de que una vez pasa la corteza secundaria la información, ya solamente por terminar toda esta parte de qué es la corteza terciaria, eh, la corteza terciaria en realidad es una gran parte de la corteza del cerebro que se encarga de reunir información de diferentes vías sensoriales. Por ejemplo, tanto de la vista como del oído como del tacto. Esto es un caso real y este es el que encontramos, por ejemplo, aquí en esta zona, el área más de asociación parietal, en el que, como decía, pues se produce la asociación de información, como decía, visual, táctil y, y auditiva. Y entonces, ¿qué ventaja tiene de hecho el que exista este tipo de cortezas de asociación o corteza terciaria? También la corteza secundaria es de asociación, pero la terciaria es la que consigue de verdad asociar una mayor cantidad de información que le da un gran significado a aquello que estamos aprendiendo. Entonces, ¿qué ventaja tiene esta corteza? Pues ahora lo vamos a mirar, lo vamos a ver con otros estudios que se han hecho, pero tiene que ver con esto que vemos aquí. ¿Sabéis lo que es el aprendizaje multisensorial? No sé si os suena si os suena un poco a qué nos referimos por aprendizaje multisensorial, pero ya veis que la palabra de por sí lo está casi diciendo, ¿eh? Multisensorial. Venga, ahí, echaros al ruedo y a ver si podéis interpretar diferentes movimientos. Mm. Si le añadimos algo más, por ejemplo, al movimiento, ¿verdad? Mira, aquí Cristian, basado en los sentidos, se está acercando, pero sé que vais por ahí. En los sentidos, creo que queréis decir en realidad que si basamos un aprendizaje en información que provienen de varios sentidos, ¿verdad? Creo que era esa un poco, ¿no? La idea que queríais ir dando, porque en realidad es esto. Aquel aprendizaje que se adquiere mediante, muy bien, sí, por ejemplo, enseñar utilizando más de un sentido. Y de hecho es que los de infantil, por ejemplo, esos lo hacen casi sin darse cuenta. En primaria también, al final. Y lo vamos perdiendo hacia otros niveles educativos porque vamos utilizando un proceso más, digamos, pues, claro, casi de lo que sería la transferencia verbal, ¿no? De información. También acompañada, como hacemos aquí ahora mismo, pues de imágenes, ¿no? Pues bueno, aquí hay algo de multisensorialidad, pero no es suficiente, pienso yo. Pero bien, no estaría mal. Metodología DUA, sí, porque dentro de la metodología DUA al final estamos utilizando muchas veces la multisensorialidad. Ver, tocar, oler y probar, mecanizado. Mecanizado, en el sentido a lo mejor te refieres de que sea como más procedimental, que una persona también practique y manipule.
Por ejemplo, en ese sentido sí, seguro, segurísimo, de hecho. Veréis, esto es otro estudio. Vamos a comenzar por ahí para hablar del aprendizaje multisensorial, de hecho, si os parece. Me espero un poquito por si Javier quería comentar. Aunque también, bueno, voy comentando una cosita y mientras escribe él. Es un estudio en el que es la parte externa del cerebro, claro, referida a lo mejor a niveles de corteza, que como cada una maneja información sensorial de diferente naturaleza, pues os comento, mira, hay un artículo en el que se hicieron que se utilizaron dos grupos de participantes para que aprendiesen una lista de objetos. Y resulta que uno de los grupos de participantes aprendían esa lista de objetos solamente viendo la imagen de ese objeto. Eran tarjetas y cada tarjeta, como veis aquí, contenía una imagen. Pues un piano, por ejemplo, un perro. Pero el otro grupo de participantes veía esas tarjetas y también el sonido que emitía. Le reproducían el sonido que emitía a la vez que veían la tarjeta. Claro, ya estamos viendo aquí un aprendizaje de algo basado en dos sentidos, la imagen y el sonido. Y entonces lo que quisieron comprobar es cuál de estos grupos era capaz de retener mayor cantidad de objetos de toda esa lista de objetos y por otro lado, cuánto tiempo eran capaces de retener esa información. Y claro, lo que se vio básicamente era algo que ya un poco una hipótesis nos hace imaginar. El grupo que veía y escuchaba todos esos objetos, esa lista de objetos, retenía mayor cantidad de objetos en su mente, en su memoria y durante más tiempo. Y entonces, además, como estaban registrando la actividad del cerebro, mientras tanto, mientras intentaban recordar, primero mientras memorizaban esos objetos y después cuando recordaban, pues resulta que en ambas situaciones veían, este es un cerebro visto desde el lateral, estaría en esta posición, como esta cabeza que tenemos aquí, pues esta sería como una parte cortada de arriba, esta parte más o menos, la pusieron de esta manera porque no cabría toda la parte lateral, ¿verdad? Y lo que les interesaba también era ver solamente la parte del cerebro. Entonces, claro, pues vemos aquí el cerebro dentro del cráneo y vemos que se ilumina mucho en color rojo una zona que se sitúa aproximadamente en la zona trasera, parietal, que llamamos, es uno de los lóbulos del cerebro. Y nada, pues veían que se activaba mucho mientras estaban memorizando imágenes y a la vez escuchando los objetos, ese segundo grupo. Se iluminaba más, se activaba más esa zona del cerebro, el grupo que veía y escuchaba esos objetos que solamente los que lo veían. Claro, ¿qué estaba pasando? Que su corteza terciaria, porque resulta que está situada aquí, como veíamos antes, ¿veis? Está en la corteza terciaria en la que se reúne información visual, auditiva y táctil. Pues bueno, resulta que la auditiva está aquí y pasaría para aquí arriba. Pues resulta que cuando aprendían conceptos con mayor cantidad de información de diferente naturaleza, a través de la vista, una serie de características de ese objeto, a través del oído, información que también tenía que ver, estaba relacionado con ese objeto. Eso consigue crear un concepto mucho más rico, le da mayor sentido y mayor significado a ese objeto en nuestro cerebro y lo conseguimos aprender y retener durante más tiempo. Eso es lo que vieron. Claro, en realidad, pues esto es lo que explicaría un poco lo de que el aprendizaje multisensorial es mejor que esto que alguna vez hemos escuchado de aprender en función del estilo de aprendizaje de cada uno, según a uno le interese más aprender a través de la vista, del oído, del tacto, porque esto es algo que se suele utilizar mucho, ¿no? Se suele hablar mucho de este tema. Resulta que ese tipo de aprendizaje que está más bien basado en un estilo concreto de aprendizaje, por ejemplo, solamente aprender a través de la vista, no es mejor normalmente que el aprender
mediante este sistema que estamos diciendo. Yo aprendo a lo mejor cierta información que estoy viendo y a la vez escucho una explicación que tiene mucho que ver con aquello que estoy viendo, por ejemplo. Y si encima puedo manipular algunos objetos relacionados con eso que estoy viendo y escuchando y tiene mucho sentido entre todo, es coherente todo, ¿no? Pues esa información se retiene con mucha más fuerza. Voy un paso más. Si aprendemos algo y además le añadimos de tipo, entre comillas, racional, ¿no? Como lo que estoy comentando ahora, manipular un objeto, ver un proceso, por ejemplo, de la física, me lo están explicando verbalmente, además, si lo estoy escuchando. Y además sucede algo a nivel emocional positivo durante ese momento, algo que hace que me motive y me guste mucho lo que estoy aprendiendo, ese elemento también de tipo emocional va a pasar a la corteza de asociación de otro tipo y va a hacer que ese elemento se aprenda durante mucho más tiempo, mejor y durante mucho más tiempo. Entonces, cuando asociamos información de diferente naturaleza, y eso es el aprendizaje de tipo multisensorial, pues resulta que se favorece el aprendizaje en calidad y en duración. Pues un poco eso nos tiene que quedar grabado en la mente, el aprendizaje multisensorial. A veces puede ser que lo escuchéis como codificación dual, es otra forma de hablar de aprendizaje multisensorial, es muy parecido. Básicamente también favorece, como decíamos cuando enseñamos un modelo, ¿no? Para aprender algo, pues favorece también el aprendizaje multisensorial el crear esas imágenes mentales que nos tenemos que hacer sobre determinado concepto. Claro, esto ya es un tema un poco más complicado, pero lo único con lo que nos tenemos que quedar de toda esta historia es que el aprendizaje basado en información de diferente naturaleza, por ejemplo, añadirle a la información visual información que sea auditiva y táctil, por ejemplo, y que sea coherente entre sí. Un ejemplo, pues claro, con los aprendizajes que se realizan en infantil es muy fácil, porque cuando aprenden, por ejemplo, los niños de 4 años o de 3 años animales, eh, la temática, por ejemplo, es animales de granja o animales salvajes. Pues lo que hacen básicamente es enseñarles una imagen, su sonido, y llevan al aula telas que imitan el pelaje de esos animales. Y hacen que los niños aprendan la imagen, el nombre también de ese animal, el sonido que emiten y el pelaje que tiene ese animal. Eso es un aprendizaje multisensorial para un niño de 3 4 años, claro. Para adultos, pues podríamos hablar más de utilizar modelos que contengan información de diferente naturaleza, etcétera. Pues muy importante el uso de este tipo de información. Y bueno, pues si os parece, nada, os comento, claro, aquí es que me gustaría manejar también un modelo que hay por aquí de un cerebro en Internet en 3D, pero como os he explicado tanto, lo vamos a dejar. El próximo día hablaremos sobre estas tres grandes etapas que se producen de desarrollo en el cerebro, que son cruciales, son importantísimas y vosotros como profesores, de hecho, lo habéis notado, como niños que están entre 0 a 3 no tienen nada que ver cuando pasan a los 4, 5, 6 años. Es una diferencia muy tremendamente grande en cuanto al desarrollo. De 4 a 11 hay una diferencia ya también muy grande, pero es un gran bloque de desarrollo porque cuando llegamos a la adolescencia se produce otro salto tremendo, ¿no? En el desarrollo. De hecho, ya comienza a dificultarse un poco incluso la relación con algunos de los alumnos por motivos más de tipo social y de tipo emocional. Pero si os parece, lo vamos a dejar aquí. Y así ya seguimos el próximo día. Trataremos esto con un modelo que hay aquí en 3D del cerebro, porque ya hay muchos en Internet para entender a qué nos referimos. Y nada, pues ya terminaremos hablando sobre algunas cositas de los periodos críticos y nada, un par de diapositivas que nos quedan y nada más. Y bueno, pues nos vemos el próximo día, ¿de acuerdo? Cuidaros mucho y nada, pues disfrutad de todo lo que queda del día. Nos vemos muy pronto. Un saludo. Nos vemos. Nada, muchas gracias. Un saludo. Seguimos en contacto. Un saludo. Hasta pronto. Un saludo. Nos vemos.
Nos vemos. Hasta luego, un saludo.